Bueno, el día de hoy lo que vamos a mirar es el contenido, los cinco elementos y algunas generalidades del impuesto de industria y comercio. Este impuesto de industria y comercio, pues lógicamente es uno de los impuestos más importantes con mayor relevancia en todos los municipios. ¿Sí? Todos los municipios pues, hacen parte dentro de sus finanzas de este impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Y pues por tal motivo vamos a desplegar un poco más su contenido. Entonces, lógicamente, el impuesto de industria y comercio es de carácter municipal, o sea, su sujeto activo es cada uno de los municipios de Colombia. Es un impuesto directo porque todas las personas tienen que cumplir, ¿sí? con su obligación de pagar el impuesto directamente. Y ahora vamos a mirar sobre cuál es el hecho generador que lógicamente recae sobre las actividades industriales, comerciales y de servicios en cada una de las jurisdicciones. Entonces, pues iniciemos solamente por mirando eh, cuál es el marco jurídico, ¿cierto?, del impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio nació por allá en el año 1913 como un impuesto nacional, pero la ley 14 de 1983, ¿sí? Esa fue la ley que entregó bastantes o varios impuestos a los municipios para que esos municipios comenzaran a administrar, ¿cierto? Entonces, el impuesto de industria y comercio nace con la ley 97 de 1913 y en el año de 1983, mientras, mediante la ley 14, le entrega esa administración de este impuesto y de muchos más a los municipios. O sea que a partir del año 1983, con la ley 14, el municipio se convierte en sujeto activo, ¿sí? de el impuesto de industria y comercio. ¿Cierto? Han tenido varias modificaciones, ¿sí? Durante su existencia. Una de esas modificaciones importantes trajo la ley 1819 del 2016. Esta ley lo que hizo fue aclarar vacíos importantes que tenía el impuesto de industria y comercio, como es la territorialidad. Más adelante vamos a dedicar un espacio importante porque la territorialidad es uno de los puntos básicos claves en el impuesto de industria y comercio. Y pues, todos los impuestos del orden municipal están compilados en este decreto, decreto 1333 de 1986, y como lo conocemos como el régimen municipal. O sea, aquí este estatuto es donde están compilados todo lo que tiene que ver con los impuestos del orden territorial municipal y pues, específicamente ahí está el impuesto de industria y comercio. Los cinco elementos del impuesto de industria y comercio, pues los vamos a mirar. Sujeto activo, pues lógicamente cada uno de los municipios en Colombia, cada uno cada municipio cobra de manera autónoma su impuesto de industria y comercio. Los sujetos pasivos, que son las personas obligadas a pagar el impuesto de industria y comercio, entonces tenemos las personas naturales, las personas jurídicas, las sociedades de hecho, los consorcios, las uniones temporales y los patrimonios. Todos estos actúan como sujetos pasivos, lógicamente, siempre y cuando recaigan en el hecho generador, ¿cierto? Entonces, estos son los que actúan como sujetos pasivos, los que están obligados a pagar el impuesto de industria y comercio. Y entonces, hablemos del hecho generador, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que genera la obligación de pagar el impuesto de industria y comercio? Entonces, la realización de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios en jurisdicción de cada uno de los municipios, y este hecho generador se puede dar con establecimiento de comercio o sin establecimiento de comercio. O sea que si usted puede generar una actividad industrial, comercial o de servicios con un establecimiento o sin él, o sea, con un local, ¿cierto? Con un local donde usted pueda desarrollar su actividad o lo puede hacer sin un local. Hoy en día, por ejemplo, existe el comercio electrónico, está muy de moda, ¿cierto? Es lo que se está imponiendo y es el comercio electrónico. El comercio electrónico usted no necesita un establecimiento de comercio. Usted no necesita un local
físico, simplemente usted puede tener una tienda virtual, ¿sí? Y pues las personas pues van, se meten a su tienda virtual y hacen la compra. Entonces, no es necesario tener usted un local físico para poder desarrollar, ¿sí? Hay gente también que vende por catálogo, entonces van de casa en casa también es otra forma de desarrollar una actividad industrial, comercial o de servicios sin la utilización de un establecimiento de comercio. Entonces, el hecho generador se da por la realización de actividades industriales, comerciales y de servicios con o sin establecimiento de manera directa o indirecta. O sea, usted puede ejercer, eh, el hecho generador eh, sin establecimiento de comercio. Hoy nos hacen una pregunta si el impuesto de industria y comercio es real o personal. El impuesto de industria y comercio pues es personal porque grava la capacidad económica de las personas. Entonces estamos diciendo que si usted tiene, como ahorita vamos a mirar la base gravable del impuesto de industria y comercio y son todos los ingresos ordinarios y extraordinarios que tenga la persona en el desarrollo de una actividad industrial, comercial y servicios. Entonces significa de que a mayores ingresos, pues lógicamente mayor es el impuesto. A menor impuesto, pues lógicamente es menor. Entonces, no estamos en presencia de un impuesto real, sino que estamos en presencia de un impuesto personal porque grava la capacidad económica de la persona. ¿Cierto? Entonces, volviendo al hecho generador, cuando hablamos de actividades industriales, comerciales o de servicios, cuando hablamos de una actividad industrial significa de que la persona compra una materia prima, la transforma para producir un producto terminado y lo vende. Eso es una actividad industrial. La actividad comercial es simplemente que usted compra el producto y tal como compra el producto lo vende. Entonces es una actividad comercial y la actividad de servicio, pues poner su fuerza de trabajo al servicio de otras personas. ¿Sí? Entonces, si usted desarrolla algún tipo de estas actividades, pues está generando, está recayendo en el hecho generador y por consiguiente se convierte en sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio. Hablamos que la base gravable son todos los ingresos ordinarios y extraordinarios. Y uno dice, bueno, ¿qué tan gravoso puede ser en industria y comercio? Claro, es bastante gravoso. ¿Por qué? Porque usted independiente, aquí no estamos hablando de utilidad, estamos hablando de los ingresos, o sea, de las ventas. Este impuesto se genera, ¿sí? A partir de sus ingresos brutos. ¿Sí? Entonces, si usted vende ya, independientemente de que usted tenga una utilidad o tenga una pérdida, ya tendrá que pagar el impuesto de industria y comercio. ¿Sí? No, es diferente al impuesto de renta porque el impuesto de renta se calcula el impuesto con base en su utilidad. ¿Sí? El impuesto de industria y comercio no. El impuesto de industria y comercio grava es sus ingresos, la totalidad de sus ingresos. O sea, se le aplica una tarifa a las ventas que usted tuvo durante todo el año. Y la tarifa, pues la tarifa, dependiendo de la actividad industrial, la ley 14 del 83 nos señala que hay tres tipos de tarifas, ¿cierto? Aplicables a actividad industrial, actividad comercial y actividad de servicios. En la actividad industrial, las tarifas oscilan entre el 2 y el 7 por mil para actividad industrial. ¿Sí? Actividad industrial entre el 2 y el 7 por mil. Y actividad comercial y de servicios, las tarifas oscilan entre el 2 al 10 por mil. Entonces, ¿qué significa? Cada municipio cuando reglamente en cada uno de sus estatutos tributarios municipales o acoja el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Señala de acuerdo a cada una actividad y le impone a cada actividad una tarifa y lógicamente tiene que ceñirse a la tarifa que señala la ley. O sea, si hay una actividad industrial, en cada una de ellas, dependiendo, hace su listado de actividades industriales y le impondrá una tarifa del 2 al 7 por mil. O sea, que la máxima tarifa que puede tener una actividad industrial en cualquier municipio en Colombia es el 7 por mil. Y si es una actividad comercial y de servicios, la tarifa máxima será el 10 por mil. ¿Sí? Entonces, lo que hacen los municipios es organizar sus tablas, ¿sí? Sus tablas de actividad económica y le asignan eh, un, eh,
una tarifa de acuerdo a lo que acabamos de mirar. Mm. La territorialidad. Se hablaba este fue uno de los puntos importantes eh, que aclaró de manera concreta la ley 1819 del 2016. Cuando nosotros hablamos de territorialidad de un impuesto, significa es quién debe cobrar el impuesto. Cuando hablamos de territorial de industria y comercio, pues lógicamente, ¿por qué este tema es tan importante? Porque hay que definir exactamente en dónde se debe pagar el impuesto, ¿cierto? De industria y comercio. ¿Cómo así? Por ejemplo, si usted tiene una tienda virtual, ¿sí? Y usted le vende a todo Colombia, entonces, ¿en dónde tiene que pagar el impuesto? Entonces, esto se llama territorialidad. ¿A quién le corresponde pagar el impuesto? Porque lógicamente no se puede tener un doble pago por el mismo concepto de impuesto. En algún ejemplo me pasó por allá en un municipio donde asesoraba, apoyaba el cobro de impuestos y había una obra, un contrato de obra que se hizo allá, ¿cierto? Entonces, iniciamos el proceso de cobro, ¿sí? Y entonces el constructor decía, no, señor, yo no le voy a pagar el impuesto allá porque mi domicilio está es en Neiva, ¿cierto? Y se está haciendo la obra en otro sitio, entonces yo pago todo mi impuesto es en Neiva. Entonces, precisamente, ¿a quién le corresponde? ¿Cierto? Cobrar el impuesto. ¿En dónde se está ejecutando el contrato de obra o en dónde está el domicilio de la empresa que está haciendo la construcción? Entonces, para eso existe lo que es la territorialidad y es exactamente definir en dónde se debe pagar el impuesto. Pues eso está definido en el artículo 343 de la ley 1819 del 2016. Y entonces nos comienza a decir, actividad industrial. Cuando usted realiza una actividad industrial, ¿dónde debe pagar el impuesto? Entonces, esto quedó establecido de la siguiente manera. Primero, el gravamen sobre la actividad industrial se pagará en el municipio donde se encuentre ubicada la fábrica o planta industrial, teniendo como base los ingresos brutos provenientes de la comercialización de la producción. Entonces, esto es importante. Si usted tiene una actividad industrial, usted paga su impuesto es donde está ubicada la fábrica, independientemente de dónde la comercialice. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo que usted tiene una fábrica de muebles, ¿sí? Que su actividad principal es fabricar muebles de madera y usted tiene la fábrica aquí en el municipio de Neiva. ¿Sí? Pero también usted tiene un establecimiento de comercio ubicado en Garzón y otro establecimiento de comercio ubicado en Pitalito. ¿Sí? Entonces, tiene en la fábrica, ¿cierto? En Neiva, aquí también vende, ¿cierto? En el punto de fábrica vende sus muebles. Tiene otro establecimiento en Garzón y otro establecimiento en Pitalito. ¿Cómo desarrolla su actividad la empresa? Fabrica toda su producción aquí en el municipio de Neiva y envía inventario para que sea vendido acá en Neiva, en Garzón y en Pitalito. Entonces, como es una actividad industrial, la norma nos está diciendo que ese impuesto se debe pagar es donde se encuentre la fábrica, ¿sí? O sea, que todas las ventas de muebles, ¿sí? Tanto las que se venden en Neiva, las que se venden en Garzón y las que se venden en Pitalito, eso se debe pagar, el impuesto es en Neiva. ¿Por qué? Porque así lo establece la ley, ¿cierto? Entonces, la actividad industrial paga su impuesto de industria y comercio en el municipio donde tiene su fábrica. Por eso es tan importante que los municipios tengan políticas claras para poder atraer empresas que se instalen en su municipio, porque además del impuesto que va a generar, lógicamente la actividad industrial también genera empleo. ¿Cierto? Entonces, en el caso puntual de esta fábrica que está en Neiva, que vende aquí en Neiva, en Garzón y en Garzón y en Pitalito no va a pagar impuesto de industria y comercio, así tenga establecimiento de comercio. Y todo el impuesto, ¿cierto? De su actividad industrial lo paga acá en Neiva, porque acá en Neiva
se encuentra. ¿Listo? Segundo, la comercialización de productos por él elaborados es la culminación de su actividad industrial y por lo tanto no causa impuesto como actividad comercial en cabeza del mismo. Estoy diciendo que el industrial, su comercialización se considera es como industria y va a pagar a tarifa de industria. ¿Listo? Entonces, primera actividad que es la industrial y concretamente es que la territorial de impuesto de industria y comercio señala que la actividad industrial paga su impuesto en donde se encuentra la fábrica. Ahora vamos, ¿qué hay relacionado con la territorialidad de la industria y comercio en la actividad comercial? ¿Cierto? Entonces, cuando usted compra y vende. Entonces, en esta actividad comercial se puede dar el comercio de productos de muchas maneras. Entonces, de esa misma manera, lo ha establecido la norma. ¿Sí? Dependiendo de cómo se desarrolle la actividad, asimismo, se establece en dónde se debe pagar el impuesto. Primero, si la actividad, en este caso la actividad comercial, se realiza en un establecimiento abierto al público o en puntos de venta, se entenderá realizada en el municipio donde esto se encuentra. Entonces, ¿qué significa eso? Que usted desarrolla su actividad industrial a través de un establecimiento de comercio, ¿sí? Al público. Entonces, ¿qué significa? Que usted paga el impuesto, entonces es en donde se encuentra el establecimiento. Entonces, ¿cómo así? Que usted tiene un establecimiento aquí en Neiva y a través de ese establecimiento es que usted ejerce su actividad comercial, ¿sí? O sea, que usted simplemente compra y vende, ¿sí? Y su mercancía la tiene en su almacén o en su local. Entonces, como usted tiene una actividad comercial, y la desarrolla a través de un establecimiento de comercio, entonces usted debe pagar su impuesto es aquí, en el municipio donde usted tiene su establecimiento de comercio. Segundo, si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio ni puntos de venta, la actividad se entenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona la venta. Por tanto, el impuesto se causa en jurisdicción del municipio en donde se convienen el precio y la cosa vendida, ¿sí? O sea, vamos a suponer que ustedes tienen un establecimiento de comercio, ¿cierto? En Neiva, pero ustedes tienen también unos vendedores, un equipo de ventas, y ese equipo de ventas pues se desplaza a los municipios a vender, ¿sí? Lo que hacen normalmente las distribuidoras de alimentos. Las distribuidoras de alimentos tienen su sede aquí en Neiva, por decir algo, pero ellas van a todos los municipios de la región a vender. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es en dónde se realiza, en dónde se concreta la venta, ¿cierto? En dónde se perfecciona la venta, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pues es que el vendedor llega allá y hace un pedido. Y uno dice, bueno, pero allí fue donde se concretó la venta o el vendedor necesariamente tiene que venir acá a la empresa y pedir autorización y mirar en dónde se concreta el negocio. Entonces eso sí ya depende de cómo funcione y cómo estén establecidos los procesos, ¿cierto? Normalmente la venta se concreta es en donde se encuentra el domicilio de la empresa. ¿Por qué? Porque las decisiones de concretar las ventas las tiene, por decir algo, un gerente de ventas o un jefe de ventas, y el jefe de ventas normalmente está es en su domicilio principal, ¿sí? Pero realmente pues, lo que se debe hacer es de alguna manera en cada uno de los casos analizar en dónde se concreta la venta. Pero cuando no hay un establecimiento de comercio, pues entonces hay que mirar es en dónde se concreta la venta. Tercero, también seguimos hablando de actividad comercial. Las ventas directas al consumidor a través de correo, catálogos, compras en línea, televentas, ventas electrónicas, se entenderán grabadas en el municipio donde corresponda el despacho de la mercancía. Entonces, esas ventas virtuales que hoy están de moda, ¿cierto? ¿A dónde se paga el impuesto? Es de donde se despacha la mercancía. Entonces, si usted está ubicado en Bogotá, su tienda virtual, y usted su negocio las despacha desde Bogotá, porque usted vive allá, pues entonces todas esas ventas virtuales se van a tener que pagar el impuesto de industria y comercio es
en dónde se despacha, o sea, la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, si usted tiene aquí, usted crea una tienda virtual, pero su domicilio está aquí en Neiva, entonces todas las ventas que hace usted a través de su tienda virtual, ¿de dónde las despacha? Pues de aquí en Neiva. Entonces, aquí en Neiva será donde usted tiene que pagar el impuesto de industria, porque de donde se despacha la mercancía. Cuarto, la actividad de inversionista, los ingresos estén grabados en el municipio o distrito donde se encuentra ubicada la sede de la sociedad donde se posee las inversiones. Entonces, cuando es una empresa financiera, pues será donde esté el domicilio de la empresa. Hay algunos casos especiales de la industria y comercio, de actividad comercial, porque tienen lugar situaciones particulares, como por ejemplo, usted ha visto, por ejemplo, cómo funciona la venta de cerveza. Va el camión, ¿sí? Y el camión se va desplazando por cada una de las tiendas en cada uno de los municipios. Y en cada municipio factura, ¿sí? Entonces, lógicamente, en ese caso, por ejemplo, ¿en dónde se concreta la venta? Allí, en el momento del negocio. Entonces, este tipo de empresas tendrán que pagar en los diferentes municipios su impuesto de industria y comercio por su actividad comercial. Ahora miremos qué nos dice la actividad de servicios. ¿Cierto? ¿En dónde se debe pagar el impuesto de industria y comercio por la actividad de servicios? Entonces, el ingreso se entenderá percibido en el lugar donde se ejecute la prestación del mismo, salvo en los siguientes casos. El servicio paga su impuesto de industria y comercio donde se presta el servicio, ¿sí? Excepto transporte, ¿sí? Entonces, el transporte, ¿en dónde paga el impuesto de industria y comercio? En el municipio donde se realiza el despacho, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, una empresa de transporte de pasajeros terrestres que venga desde, desde Mocoa y va hasta Bogotá, pasa por los departamentos del Putumayo, por el Huila, pasa después por el Tolima y termina en Cundinamarca. Entonces, ¿cómo pagan ellos su impuesto de industria y comercio? Pues depende del despacho, o sea, depende en dónde despacha cada, cada, en cada municipio. Sí, entonces, en Mocoa sale, por decir algo, 20 pasajeros, entonces allá en Mocoa tienen que pagar el impuesto de industria y comercio por los 20. Después llega a Pitalito. Entonces llega en Pitalito, despacha y se montan 10 pasajeros. Entonces allí en Pitalito tendrá que pagar sobre esos 10 pasajeros. Después llega a Neiva y en Neiva despachan. Entonces, en cada uno de los municipios donde se montan, por decirlo así, pasajeros, allí es donde tendrá que pagar el impuesto de industria y comercio. Luego pasa con las mercancías. ¿De dónde? Si es el transporte de mercancías, ¿de dónde? De donde sale la mercancía, ahí es donde se da el impuesto de industria y comercio. La televisión, el internet y la televisión fija, municipio donde se encuentra el suscriptor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, televisión que es satelital, ¿sí? ¿Dónde se genera el impuesto en industria y comercio? Donde esté el suscriptor. Entonces, allí tendrán que pagar el impuesto de industria y comercio. Y frente a la televisión móvil, perdón, a la telefonía móvil de Internet, también donde se encuentra el domicilio principal del usuario. O sea, porque es que, por ejemplo, yo tengo un plan de Internet por datos, por móvil, ¿cierto? Y llamadas, y yo me la paso moviéndome por todo el departamento. ¿Dónde paga la empresa de telefonía móvil el impuesto? Donde yo tenga registrado mi domicilio principal, que en este caso es el municipio de Neiva. ¿Cierto? Entonces, de esa manera es que funciona la actividad de servicios. Y estas tres actividades pues tienen una particularidad eh, que es en donde se da la territorialidad, pero en lo que realmente cuenta por la actividad de servicios es que el impuesto se genera es donde se presta el servicio. Vamos ahora al caso de que les daba el ejemplo del puente. El puente decía, ¿dónde está el puente? Es un contrato de obra, se hace a través de un contrato de obra. El contrato de obra es un contrato civil de prestación de servicios. Como es prestación de servicios, es donde se presta el servicio. ¿Dónde se está prestando el servicio? En donde se está ejecutando la obra. ¿En dónde está ejecutando la obra?
en el municipio que yo les digo. Entonces, allá ellos tenían que pagar el impuesto. Es un argumento válido decirle que no pagan el impuesto del municipio porque ya lo pagaron aquí en Neiva. No. ¿Qué significó? Que ellos pagaron un impuesto individual en Neiva. ¿Por qué? Porque el impuesto que le correspondía a ese contrato de obra, ¿cierto? Debía pagarlo en el municipio donde estaba ejecutando. Bueno, entonces vamos a hacer el resumen de la territorialidad del impuesto y hablamos de que si es una actividad industrial, entonces paga es donde se encuentra ubicada la fábrica sobre toda la comercialización de su producción industrial, ¿cierto? Independientemente de dónde se comercialice su actividad industrial, paga es donde se encuentre la fábrica. Si es una actividad comercial, y si esa actividad comercial se desarrolla a través de un establecimiento de comercio, entonces donde se encuentra ubicado el establecimiento de comercio, ¿cierto? Ahí es donde tiene que pagar el impuesto. Si usted desarrolla su actividad sin establecimiento de comercio, entonces tiene que pagar es donde se concrete la venta, donde se parte el precio y la cosa vendida. Y las ventas por virtuales o por catálogos o por teléfono, pues se dan, el impuesto de industria y comercio se debe pagar es de donde se despacha la mercancía, ¿cierto? Y cuando hablamos de servicios, la actividad de servicios paga es donde se presta el servicio. Y aquí tenemos, excepto, pues algunas actividades que son especiales, y es, por ejemplo, el caso de la actividad de transporte, que es de donde se despacha la mercancía o la persona, lo que es internet, fijo, telefonía fija, televisión, es donde se encuentra el suscriptor, y si es un servicio móvil de internet o de telefonía móvil, es en donde se encuentra el domicilio principal del suscriptor. Y de esta manera pues, se define es en donde se debe pagar. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a cumplir con el pago del impuesto de industria y comercio? Entonces, existe una declaración de industria y comercio y es un formulario único nacional, o sea que una ley lo diseñó, ¿cierto? El Ministerio de Hacienda, perdón, diseñó el formulario y ese formulario es único en todo el país, o sea que todos los municipios tienen que utilizar ese mismo formulario, ¿sí? ¿Para qué? Para poder cumplir con la obligación, ¿cierto? Entonces lo único que hacen es cambiarle el logo, pero el contenido va a ser igual para todos, ¿cierto? Entonces las administraciones dicen que deberán permitir a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio y demás tributos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias desde cualquier lugar del país, ¿cierto? Utilizando medios electrónicos. ¿Sí? En esto estamos un poquito quedados, ¿sí? Pero es una obligación de los municipios facilitar a todos los contribuyentes para que desde cualquier lugar del país puedan cumplir con esa obligación de presentar su declaración de industria y comercio y a la vez pues poder pagar el impuesto. Yo trabajo, por ejemplo, con municipios pequeños y, y estos municipios pequeños, como son la gran mayoría de municipios aquí en Colombia, pues no tienen unas plataformas tecnológicas robustas que permitan cumplir con estos objetivos. Entonces, simplemente sean las alternativas y es de poder presentar las declaraciones a través de correo electrónico, ¿cierto? Pero lógicamente con una firma digital que ya hoy en día están de moda y que consignen. O sea, no necesariamente tiene que ser pues la plataforma pues para que se metan y desarrollen, como por ejemplo lo tiene el caso de Neiva, ¿no? Que usted se mete a la página web y en línea usted va diligenciando su declaración, ¿cierto? Pues de pronto el municipio de Neiva tiene la plata para hacerlo, pero la gran mayoría de los municipios no. Entonces, para poder cumplir con esta obligación que demanda la ley, pues, simplemente existen las alternativas, como es presentar una declaración con firma digital a través de un correo electrónico, ¿cierto? La declaración se entenderá presentada en la fecha de pago siempre y cuando el pago se haya realizado dentro del término establecido y se remita, pues, la información dentro de los 15 días hábiles siguientes a cada una de las mini administraciones. Y también se implementó el sistema preferencial de ICA. ¿Sí? ¿Para qué? Porque pues no hay que desconocer que en nuestro país
Hay una cantidad de comerciantes, pequeños comerciantes, eh, que no tienen, digamos, la capacidad administrativa para poder cumplir con todas estas exigencias que demanda el impuesto de industria y comercio. Pues aquí se ha hecho, se ha legislado sobre un sistema preferencial para que esos pequeños comerciantes puedan cumplir con su obligación de pagar el impuesto. ¿De qué se trata este sistema preferencial? ¿Sí? Primero, que es única y exclusivamente para personas naturales que sean no responsables de IVA. Ya sabemos qué es eso, ¿cierto? Cuando miramos IVA, dijimos que los no responsables de IVA son los que no están obligados, los que no cobran IVA, ¿cierto? Y ya sabemos cuáles son los requisitos para poder pertenecer a ese régimen de no responsables de IVA. Este, ¿cómo funciona el sistema preferencial? Se liquida el valor total por conceptos en VTs con base en factores tales como promedio por actividad, sectores, áreas. O sea, no necesariamente tiene que ser, sino que es como un sistema presuntivo, dependiendo del tamaño del negocio, pues, lógicamente facilitar el pago del impuesto, ¿cierto? Pues, lógicamente estas personas no están obligadas a llevar contabilidad, entonces, pues, no tienen como esa robustez de información. Entonces se facilita el pago del impuesto y también podrán facturar el valor del impuesto determinado por el sistema preferencial y establecer periodos de pago que faciliten su recaudo. El impuesto de industria y comercio se paga de manera anual y a veces, lógicamente, esos pequeños comerciantes pues no están acostumbrados a pagar anual. Entonces, en este caso, los municipios pueden legislar sobre ese sistema preferencial y emitir unos recibos o una factura de la impuesto de comercio para que ellos puedan cumplir de una manera diferente. Digamos que este es el contenido que teníamos diseñado para el día de hoy frente al impuesto de comercio. Ahora vamos a mirar otros, otros, otros impuestos, ¿cierto? Que era, digamos, la tarea que teníamos nosotros y es los demás impuestos de industria y comercio. Entonces, denme un segundo, voy a compartir, no me deja compartir, listo. Entonces, vamos a... Listo, entonces, ese era el impuesto de industria y comercio. Ahora vamos a mirar otros impuestos, ¿cierto? Impuestos. Entonces, vamos a mirar. Impuesto predial unificado. Este impuesto de predial unificado es un impuesto del orden municipal, lógicamente. Vamos a mirar. Sujeto activo, el municipio. Sujeto pasivo, personas naturales y jurídicas que sean, que recaigan sobre el hecho generador. ¿Cuál es el hecho generador del impuesto predial unificado? El hecho generador del impuesto predial unificado, pues lógicamente es la posesión o propiedad de un inmueble en jurisdicción de un municipio. ¿Qué significa? Que si usted es propietario, usted debe pagar el impuesto de industria y comercio, ¿no? En donde está ubicado el bien. Si usted es poseedor, entonces pues usted ya saben perfectamente que es posesión, es poder usufructar un bien de manera económica sin que primero medie un contrato o sin usted ser el propietario legítimo, ¿cierto? Entonces es el poseedor. Esto se da mucho, por ejemplo, en los municipios pequeños donde las construcciones las han hecho en suelo ajeno. Normalmente ese suelo es del municipio. Entonces, ¿qué pasa? El terreno es del municipio, pero su mejora, la construcción, es de la persona que construyó, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué pasa ahí? Usted paga impuesto predial por la construcción como propietario y paga impuesto predial por la posesión del terreno, ¿cierto? ¿Cuál es la base gravable del impuesto predial? Pues lógicamente la base gravable es el avalúo catastral o el autoavalúo. Los municipios tienen la posibilidad de cobrar el impuesto o de una o de la otra manera. ¿Sí? Entonces, cada municipio establece si cobra sobre avalúo catastral o cobra sobre autoavalúo.
El avalúo simplemente lo designa el Agustín Codazzi todos los años y con base en esos avalúos cobran el impuesto predial. Pero también existe la posibilidad de, de que se cobre a través de un autoavalúo. ¿En qué consiste ese autoavalúo? Consiste en que usted hace una declaración, ¿sí? Y esa declaración, pues, usted mismo, de manera autónoma, le da el valor, ¿cierto? De su inmueble, cuánto vale, y calcula su impuesto. Entonces, ese autoavalúo es una declaración donde usted le coloca el valor. Lógicamente, ese autoavalúo no puede ser inferior al, al, al avalúo catastral. ¿Sí? Hay algunas exclusiones dentro del impuesto predial, por ejemplo, las propiedades de las iglesias, de todas las iglesias, en donde se lleva a cabo el culto o la formación de su feligreses, estas propiedades eclesiásticas no están grabadas con el impuesto de predial unificado. Pero si una iglesia, o sea, en dónde son, cuáles son los predios de las iglesias que están excluidos? Está, por ejemplo, donde está el templo, la iglesia, o donde está la vivienda del sacerdote, lo que es las casas curales, ¿cierto? O donde se lleva a cabo la formación, por ejemplo, los seminarios, ¿cierto? Entonces, pero si las iglesias, no estoy hablando solamente de la católica, ¿no? De cualquier religión, pero si las iglesias tienen otro tipo de bienes donde no hacen ni el culto, ni la formación, ni la vivienda del sacerdote, esos predios sí están grabados con el impuesto predial, ¿cierto? También mm, los mismos bienes de propiedad de los municipios no están grabados con el impuesto de industria de predial unificado. ¿Listo? El impuesto predial es anual y se causa el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. Y pues lógicamente cada municipio establece en qué fecha puede, se puede cobrar, ¿cierto? Entonces, eh, la base gravable, pues ya lo dijimos, avalúo catastral o el autoavalúo, ¿sí? Y las tarifas, pues estas tarifas van entre el 1 y el 16 por 1000, ¿sí? Entonces, la tarifa, lo que hace el municipio a través de un acuerdo es establecer las tarifas entre el 1 y el 16 por 1000, teniendo en cuenta que estrato socioeconómico, ¿cierto? Entonces, si usted, su vivienda es de estrato uno, pues tiene que tener una menor tarifa al del estrato 2 y el estrato 2 menor tarifa al del estrato 3 y así sucesivamente. También tiene que tener en cuenta el uso del suelo, ¿cierto? Y si es en el sector urbano o rural. Pues si el uso del suelo es residencial, tiene que tener menor tarifa a un uso, a un suelo donde sea de tipo comercial, ¿cierto? O si usted su predio es rural, el predio rural tiene que tener una menor tarifa al predio que se encuentra en el sector urbano. Y también tiene que tenerse en cuenta para la designación de la tarifa, la antigüedad en la formación o actualización catastral. ¿Cómo así? Que si usted es un lote, pues tiene que tener una tarifa, pero si ya es una vivienda, pues lógicamente también debe tener una mayor tarifa. ¿Sí? También la norma dice que la vivienda popular y la pequeña propiedad rural que tenga destinación agropecuaria, tiene que tener tarifas mínimas. Hay un punto importante aquí es que los terrenos urbanizables, no urbanizados y los urbanizados no edificados, se les puede cobrar una tarifa hasta del 33 por 1000. ¿Sí? ¿Qué es un terreno urbanizable, no urbanizado? O sea, que está dentro de su zona urbana, que sirve para vivienda, pero que no ha sido urbanizado. O sea, no le han señalado las vías ni tampoco tiene servicios públicos. Ese es un terreno urbanizable, no urbanizado. O sea, el puro lote allá pelado. O los terrenos urbanizados, no edificados. O sea, que ya tienen servicios públicos, que ya tienen las vías, pero que le faltan son la construcción de viviendas. Estos tipos de lotes, ¿cierto? Urbanizables, no urbanizados y urbanizados, no edificados, tienen una tarifa de
hasta el 33 por mil. ¿Para qué? Pues, ¿para qué son estas tarifas tan altas? Para obligar a los propietarios a que utilicen y construyan, digamos, de alguna manera los, se le dé la utilidad a los predios. Esto, digamos, frente ha sido una manera rápida frente al impuesto predial. Ya miramos el impuesto de industria y comercio. El impuesto de publicidad exterior visual es un impuesto que es generado lo conocemos también normalmente como el impuesto de vallas, ¿sí? Eh, este impuesto de vallas es un impuesto que se cobra por poner avisos en vía pública o en sitios públicos por anuncios de más de 8 metros cuadrados. Entonces usted mira esas vallas en la carretera, si tienen más de 8 metros, tienen que pagar el impuesto de publicidad exterior visual en el municipio donde está ubicada la valla. Y no hay que confundirlo con otro impuesto que se llama el impuesto de avisos y tableros. El impuesto de avisos y tableros es un impuesto complementario al impuesto de industria y comercio. Se liquida dentro de la misma declaración. Y el impuesto de avisos y tableros no es otra cosa que tener un aviso de su negocio en su establecimiento. ¿Cierto? Entonces, que usted viene a su almacén y ese almacén Rosita, por el hecho de usted tener ese aviso en su establecimiento de comercio, tiene que pagar el impuesto de avisos y tableros, ¿cierto? ¿Y cómo se paga el impuesto de avisos y tableros? Con base en el impuesto de industria y comercio y equivale al 15% del impuesto de industria y comercio. Ahora bien, si usted tiene una tienda, pero en su tienda no tiene ningún tipo de aviso, ¿sí? Entonces, pues usted no tiene que pagar el impuesto complementario de aviso y tablero. ¿Por qué? Porque no está, porque no está recayendo en el hecho generador y es tener un aviso. Ahora, si su aviso está por fuera de su establecimiento de comercio, usted ya no va a pagar el impuesto de aviso y tablero, sino que tendrá que pagar es el impuesto de publicidad exterior visual. Lógicamente, si su aviso o su valla publicitaria tiene mayor área de 8 metros cuadrados. Entonces, si usted es su aviso de su negocio en su establecimiento, paga el impuesto de aviso y tablero. Si esa publicidad es por fuera de su establecimiento, ¿cierto? Aparte de su establecimiento, entonces va a pagar ese impuesto de publicidad exterior visual. Sobretasa a la gasolina. Esta sobretasa es un impuesto que se cobra precisamente a la gasolina con destino a los municipios. ¿Sí? ¿Cómo se paga? Cuando el distribuidor mayorista le vende combustible al distribuidor minorista. Ejemplo, Terpel. Terpel le vende a alguna de las estaciones de servicio. Entonces, cuando se genera esa venta entre el mayorista a la estación de servicio que es minorista, pues ese mayorista deberá pagar esa sobretasa a la gasolina. Otro impuesto, impuesto de circulación y tránsito de vehículos de servicio público, a los carros públicos. Estos impuestos, lógicamente, lo pagan es donde está matriculado el impuesto. Y es diferente al impuesto de vehículos automotores. Entonces, si usted tiene un carro de servicio particular, o sea, para su uso particular, paga ese el impuesto de vehículos automotores. Pero si su vehículo es un taxi, o sea, es un carro de servicio público, entonces va a pagar ese impuesto de circulación y tránsito. Impuesto municipal y nacional de espectáculos públicos. Cuando hay un cierto tipo de espectáculos públicos, por ejemplo, un partido de fútbol, que viene un artista, ¿cierto? A presentar en un concierto, que viene un circo, todos esos deberán pagar el impuesto de espectáculos públicos. Otro impuesto, impuesto de delineación urbana. Aquí es un impuesto muy importante. Este impuesto que incluye el urbanismo, la construcción y todo lo que gira alrededor de ese urbanismo y la construcción, o sea, la nomenclatura, el uso del suelo, ¿cierto? La licencia de construcción, todos estos eh, impuestos se pagan en un solo impuesto que se llama impuesto de delineación urbana. Y usted dice, pero entonces, ¿por qué a mí me cobran por aparte de la licencia de construcción? No,
El municipio debe cobrar solamente un solo impuesto que se llama delineación urbana. Ahora, es un municipio que su parte urbanística está debidamente organizada y tiene un curador, ¿cierto? Para que haga todas las evaluaciones de la viabilidad de la licencia. Lo que usted está pagando no es la licencia de construcción, sino lo que está pagando es el servicio que el curador le está prestando y es hacer el estudio de su construcción para ver si su construcción cumple con todas sus condiciones. Entonces, en este caso, usted lo que tiene que pagar en el municipio es el impuesto de delineación urbana. Otro impuesto es el impuesto de alumbrado público, y ese impuesto de alumbrado público no es por el hecho de que le pongan a usted una lámpara pública de energía pública en su vivienda, ¿no? Es por todas las zonas donde usted puede ir transitando, pues hay un alumbrado público y usted está pagando es por recibir ese servicio. Ahorita usted se quejará, pero es que donde yo vivo no hay alumbrado público. Sí, pero usted estará en algunas zonas donde sí se utiliza. En este caso, este alumbrado público pues, ha tenido muchos tropiezos por cuanto no hay una base uniforme, ¿no? Que corresponda realmente a, a lo que usted consume. ¿Cómo se cobra el impuesto de alumbrado público? Pues el impuesto de alumbrado público se cobra es con base en el consumo de energía, ¿cierto? De su casa. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Pero así está diseñado. Y es algo como injusto, ¿cierto? Pero esa es la norma. Degüello de ganado mayor y menor. Sí, entonces, por cada sacrificio de cada animal, el que sacrifica para el consumo humano, lógicamente, debe pagar un impuesto. Y entonces, que ustedes van a sacrificar una vaca para el consumo, entonces, porque lógicamente, pues usted es una persona que se dedica a eso, ¿no? Entonces, pues lógicamente, por cada animal, usted tiene que pagar un precio, ¿cierto? Ese es el impuesto de ganado mayor y menor. El impuesto de rifas, todo lo que tiene que ver con rifa, apuestas y todo eso, también lo cobra el municipio. Hay algo otros impuestos, por ejemplo, impuesto de contribución especial sobre contratos de obra pública. Esta contribución especial sobre contratos de obra pública se le cobra a los que suscriben contratos de obra y se le cobra el 5%. El destino de esta plata es para el Fondo de Seguridad Ciudadana. Todos los municipios deberán o tienen constituido un fondo de seguridad ciudadana. ¿Para qué? Para eso, con base en estos recursos, pues desarrollar todo tipo de proyectos de seguridad ciudadana. Están conformados por todas las autoridades civiles y militares y ellos son los que hacen la destinación de esta pata, del 5% de todos los contratos de obra. Contribución de valorización. Este es una contribución. Recordemos que una contribución es cuando usted recibe un beneficio directo y también un beneficio colectivo, ¿sí? Lo cobran, es cuando usted recibe ese beneficio directo, se puede cobrar el impuesto de valorización, ¿sí? Por ejemplo, que construyeron una vía por el frente de su casa y es una vía muy amplia. ¿A usted lo benefició? Sí, claro. ¿Por qué? Porque se valorizó su predio, porque la vía de acceso hizo que todo cambiara en el sector, ¿cierto? Entonces le pueden cobrar esa contribución de valorización. También esa obra no solamente lo benefició a usted, sino a un grupo de personas inmenso, porque esa vía pues la van a utilizar mucha gente, ¿cierto? Entonces de eso se trata la contribución de valorización. La plusvalía. La plusvalía es la actualización catastral. Y cuando usted, por ejemplo, usted tiene un lote rural, y por la expansión urbana, pues lógicamente va agrandándose la zona urbana. Entonces, su lote rural se convirtió en lote urbano. ¿Eso qué significa? Es como llama plusvalía, actualización, ¿cierto? Pasó de rural a urbano. Entonces, se le puede cobrar ese impuesto que es la participación, esa contribución que es participación en la plusvalía, porque usted, por el hecho de pasar del lote rural al lote urbano, pues usted se benefició mucho. ¿Por qué? Porque ya se valorizó su predio. Adicionalmente, el municipio ya tendrá que
darle la infraestructura de acceso a los servicios públicos, y entonces eso hace que se le pueda cobrar esta contribución por plusvalía. Hay algo otros impuestos, como por ejemplo las estampillas. Hay muchas estampillas, estampilla pro cultura, estampilla pro bienestar del anciano, ¿cierto? Todas estas estampillas son del orden legal. La sobretasa bomberil también, va con destino al sostenimiento, ¿cierto? De los bomberos en cada uno de los municipios.